Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Continuamos en oración, hermanos, por nuestros hermanos y amigos que sufren de enfermedad y oramos por las familias que han sufrido pérdidas en estos tiempos. Oramos también por los que están en recuperación. Que la misericordia de Dios acampe alrededor de todos nosotros. Una de las preguntas grandes que nos hacemos en la sociedad y en la vida cristiana es cuál debe ser la conducta de los creyentes. Y hay muchas opiniones diferentes acerca de cómo los creyentes debemos de comportarnos. Algunos tienen una expectativa basada en cómo la gente viste, una expectativa basada en cómo la gente camina, que si dejan que abusen de ellos en silencio o si defienden sus derechos. Esta es una pregunta legítima e importante para el testimonio del creyente y la influencia del reino de Dios en el mundo. Santiago nos escribe en su capítulo 1 acerca de las características del verdadero creyente. Primeramente, Santiago describe al creyente y cómo se enfrenta a las tribulaciones. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Enfrentar la tribulación con gozo, con confianza, que el resultado será paciencia y que la paciencia produce perfección y cabalidad y abundancia espiritual y emocional. Segundo, describe Santiago al creyente en base a su respuesta a la tentación. En Santiago capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El creyente felizmente soporta la tentación en el conocimiento y la confianza que la tentación y el pecado no es el deseo de Dios para su vida. Dios no tienta a nadie y premia, galardona a los que felizmente soportan la tentación. Ahora vemos en nuestro texto de hoy, que es Santiago capítulo 1, versículos 16 al 21, que dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La tercera expectativa divina que encontramos en Santiago y la conducta correcta del creyente es cómo relacionamos a la salvación con la palabra de Dios. El versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Podemos aceptar la palabra de Dios con confianzas por las promesas que encontramos en este texto. Primeramente tenemos confianza en buscar a Dios porque todo lo bueno viene de Dios. Nuestro Dios quien nos ama y que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros y darnos perdón y vida eterna, es el dador de todas las cosas buenas. Segundo, tenemos confianza en la vida cristiana porque Dios no cambia. Tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Todas las cosas buenas vienen de Él. Dios es el mismo hoy, mañana y por toda la eternidad. Él es eterno, sin cambio
ni variación. En Él no hay ni lo que se parezca a la variación o el cambio. La estabilidad y la inmutabilidad de Dios nos da poder y nos da confianza para vencer la tentación y el pecado. Y terceramente, confiadamente vivimos la vida cristiana porque es la voluntad de Dios para nosotros. El versículo 18 nos dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es por la voluntad de Dios que recibimos su palabra. Es por la voluntad de Dios que nacemos a la vida eterna en Cristo Jesús. Es por la voluntad de Dios que seamos las primicias de sus criaturas. Los creyentes pueden vivir en total confianza que seguir los preceptos de la palabra de Dios traerán bondad y bendición a sus vidas. Y traerán bondad y bendición a sus vidas porque Dios es bueno, porque Dios es eterno, porque es su voluntad que recibamos su palabra. Entonces, ¿cuál debe de ser, otra vez, la conducta de los creyentes? Nuestro texto dice en Santiago capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La primera cosa que vemos aquí, que debemos de recibir la palabra de Dios en humildad y en sumisión. Recuerdo que alguna vez tomé un examen en donde la primera indicación era que yo leyera y considere el test antes de contestar. Claro está que muchos no seguimos esa indicación e iniciamos contestando lo más pronto posible el examen. Y veíamos que algunos se levantaban a entregar el examen en solo unos cuantos minutos. Recuerdo que pensé que seguramente iban a reprobar, que no sabían nada, porque el examen eran varias páginas de preguntas. Tiempo después, al dar vuelta a la última página, vi la última indicación. Decía, haz caso mismo de todas las 100 preguntas anteriores. Escribe tu nombre en la cabecera de la primera página y firma al pie de la última. Yo no había sido pronto para oír las indicaciones y gasté mucho tiempo y esfuerzo solo para hacer las cosas mal. En Proverbios capítulo 17, versículo 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. En cualquier ámbito aprendemos más escuchando que hablando. Santiago aquí nos indica que nuestro deseo debe ser pronto para oír la palabra de Dios. Cada mensaje, cada lectura, cada plática, debemos de estar prontos, listos a la expectativa para escuchar. Salmo capítulo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Todos nosotros, cada humano que vive en el mundo, tenemos una experiencia de vida diferente. Crecimos en familias únicas y particulares bajo reglas diferentes. Algunas familias eran estrictas y otras sin regla alguna. Algunos padres estaban presentes en el núcleo familiar estable y otros hogares crecieron divididos y con padres prácticamente ausentes. Unos con amor, donde otros solo conocieron violencia. Nuestras amistades y las personas de influencia en nuestras vidas también son variadas y amplias y tienen influencia sobre nuestra experiencia particular. Algunos crecieron entre amistades, que entre ellos el hacer el mal y vivir descontroladamente era lo más venerado. Otros crecieron entre gente donde las restricciones sociales eran tan opresivas y tan esclavizadoras que tenían temor de ser individuales y de expresar su opinión. Algunos crecieron en ambientes sanos y otros en mundos que eran pecaminosos en extremo. La mayoría tuvimos alguna combinación de todas estas circunstancias que forman nuestras opiniones de cómo enfrentar el mundo y cómo recibimos o rechazamos la postura autoritativa de la palabra de Dios. Y debemos ser prestos, dice la Biblia, para escuchar, pero también tardos para hablar.
Tardos para hablar porque cuando pensamos en hablar, pensamos en sonidos que salen de nuestra boca, en un lenguaje conocido y entendible. Eso es la mera definición del habla. Pero muchas veces la voz que escuchamos es nuestra voz interna. En lugar de escuchar con cuidado la palabra de Dios, dejamos que nuestras opiniones, moldeadas por nuestra experiencia errada, contaminada de vida, hablen más fuerte que la palabra de Dios. Por esto nos dice el texto que debemos de oír la palabra sin interrupción, para que la palabra misma de Dios nos hable y no nuestras opiniones preconcebidas de quién es y cómo actúa Dios. Finalmente dice la palabra que debemos ser por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La Real Academia Española define airar como movernos hacia la ira, agitar o alterar violentamente, aborrecer y alejar de la gracia o de la amistad. Es decir, dice la Biblia que debemos de escuchar la palabra, no hablar para no interrumpir y no contaminar el mensaje, y tampoco debemos de enojarnos. Esto pareciera ser una combinación muy rara y poco probable. ¿Por qué diría entonces que debemos de ser tardos, lentos para airearnos? Cuando verdaderamente escuchamos la palabra de Dios, impacta nuestras vidas. Y cuando la palabra de Dios impacta nuestras vidas, conflictúa con nuestra experiencia de vida y nuestros conocimientos previos de quién es Dios. La palabra de Dios es constante, inmovible, eterno. La palabra de Dios es una afrenta a lo que somos y a lo que pensamos ser. Para muchos la primera reacción es el enojo, el rechazo a la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que toda mi vida esté equivocado? ¿Cómo es posible que, siendo yo importante y bueno en la sociedad, diga la Biblia que soy un vil pecador? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En el siguiente versículo en Santiago podemos ver la culminación de estos 3 mandatos de Dios para nuestras vidas. Escucha, no interrumpas y no te enojes. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando nosotros desechamos la malicia natural del hombre, cuando desechamos las ideas pecaminosas, cuando aborrecemos el pecado, entonces la palabra de Dios ilumina más claramente nuestras vidas. Nuestros corazones están atentos a escuchar y a obedecer lo que Dios dice en su palabra. En ese preciso momento que recibimos la palabra de Dios, lo hacemos sin distracciones. Entonces nos damos cuenta que en esas palabras hay perdón de pecados. Entonces sabemos que en esas palabras hay salvación. Es cuando sabemos que en ellas, esas palabras de Dios, hay vida eterna. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La pregunta obvia que nos hacemos hoy es esto: ¿qué hay en mi vida que me hace pensar que soy más sabio que Dios? ¿Qué hay en mi vida que me hace pensar que yo sé mejor que lo que Dios dice para mi vida? ¿Qué hay en mi actuar, en mis acciones, que me impide escuchar sin distracción la palabra de Dios? ¿Qué hay en mis pensamientos que me impiden entender que Dios conoce mi pasado y aún así me ama y aún así murió por mí? ¿Cuál es mi pasado que me hace pensar que la palabra de Dios es locura y digna de mi rechazo? Cristo vino al mundo a vivir una vida santa, a morir en la cruz y a resucitar para que, como dicen las Escrituras, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cristo murió para que nosotros pudiésemos desechar la inmundicia.
Cristo murió para que nosotros por su perdón pudiésemos desechar la abundancia de malicia y escuchar la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cristo te ama y te quiere perdonar tus pecados. Cristo te ama y quiere darte vida eterna. Que nuestra oración hoy pueda ser que la paz, el amor y el perdón de Dios viva en nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos enseñas cómo debemos escuchar tu palabra. Nos enseñas que tú eres digno de que la escuchemos sin las interrupciones de nuestra experiencia, sin las interrupciones de nuestra mente, sin las interrupciones del ambiente en el que nos encontramos. Y nos enseñas, Señor, que no hay nada por qué enojarnos, porque todo lo que tú haces, lo haces para que nosotros podamos tener perdón de pecados y vida eterna. En este momento, si hay alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, que puedan decir: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Ten misericordia de mí, perdona mis pecados, entra en mi vida y dame vida eterna. Y si hay alguien también que su experiencia, que su televisión, que su ambiente, que su familia, que sus propias ideas les han impedido escuchar detenidamente y entender la palabra de Dios, ayúdanos, Señor, a echar al lado esa inmundicia. Ayúdanos, Señor, a echar al lado esa abundancia de malicia. Ayúdanos, Señor, a escuchar y entender detenidamente tu palabra, para tu honra y para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga.